días a todos una vez más. Ya son varias veces las que he podido compartir aquí, así que cada vez ya me siento más como en casa. Y también, como siempre digo, mis padres siempre me están comunicando, me están contando, me están eh, dando testimonio, así que durante el resto del año yo os estoy escuchando. Yo ya estoy conociendo de vosotros, así que para mí es algo también muy familiar y muy cómodo estar aquí. Y además, en ese tiempo de Navidad, pues la Navidad no termina el día 24 ni el 25. De hecho, en España sabéis que la costumbre llega hasta el día 5, llegan los Reyes Magos, niños abren sus regalos el día 6 por la mañana. Y digamos que a partir ya del día 6 como que ya se va apagando un poco la Navidad en España. Hay gente que la retiene un poco durante más tiempo. Hay otros que ya el día 6 empiezan a recoger todos los adornos y ya se acabó la Navidad. Pero para los creyentes, como solemos decir, la Navidad no termina en todo el año. Siempre estamos celebrando la Navidad porque estamos celebrando que Cristo ha venido, que Cristo es la respuesta para nosotros. Pero hay una pregunta que no sé si a vosotros o alguna vez os ha venido a la mente y es ¿por qué Cristo vino en ese año y en ese tiempo? Yo sé que ya sabemos que no vino el día 24 por la noche, que fue en otra época diferente, no importa. Pero ¿nunca os habéis preguntado por qué vino exactamente en esos días? Es interesante. Podemos buscar razones históricas y nos podemos ir y explicar por qué el Imperio Romano tenía, digamos que había unificado toda la región, había una fácil comunicación, cierta paz en todas las partes. Era un momento propicio para predicar el Evangelio donde había un lenguaje unificado también, que era el griego, que se hablaba comúnmente porque era el lenguaje de los comerciantes y que se había establecido también como esa lengua, digamos que de alto nivel, ¿no? Porque lo griego, su filosofía, era algo que la gente buscaba. Podemos hablar de muchos aspectos, como por ejemplo esas religiones que por las circunstancias en las que se encontraban reclamaban un salvador, pero no había ningún salvador, donde la filosofía había traído un ateísmo que realmente no satisfacía el corazón de las personas. Y podemos hablar de muchos aspectos históricos sobre ello. También hay quien habla de las 70 semanas de Daniel como ese reloj que te llevaba al tiempo del cumplimiento, pero realmente no vamos nunca a llegar a comprender exactamente por qué ocurrió, por qué Dios escogió ese tiempo. Lo que sí podemos hacer es ir al versículo 4 y volver a leer cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de Dios. Al final, estamos tan perdidos en encontrar motivos, razones, en buscar métodos, en intentar hallar, digamos que un mensaje oculto en un lugar u otro, cuando realmente lo que tenemos que hacer es disfrutar de que el tiempo se ha cumplido y de que Cristo ha llegado a nuestra vida. Pablo tiene que predicar esto a los hermanos a los Gálatas, a los hermanos de la región de Galacia, porque habiendo llegado el tiempo para ellos de disfrutar a Cristo, estaban volviendo otra vez por la predicación de otros a escuchar y a decir, no, es que tenemos que volver al viejo pacto, tenemos que volver a recuperar la ley, tenemos que vivir, sí, sí, en Cristo, pero todo a través de la ley. Era volver a esos antiguos rudimentos del mundo, como Pablo explica. Y Pablo tiene que volver a traer el mensaje de la Navidad. No estaba hablando del pesebre, no hablaba de los animalitos que había alrededor, no hablaba de los pastores como hacemos hoy, pero estaba hablando del mensaje de la Navidad, que es Cristo. Ha llegado el cumplimiento de Cristo. ¿Por qué estáis alejando del tiempo que Dios ha dado para darnos la respuesta absoluta a nuestra vida? Y Pablo tiene que luchar contra los Gálatas hasta el punto de llamarles insensatos. En alguna traducción incluso, y algunos se atrevería a traducir esa palabra como idiotas, tontos, que estáis abandonando el Evangelio por ir a otra cosa que ya está cumplida en Cristo, que ya está cumplida. Podemos preguntarnos entonces nosotros, ¿para qué entonces la ley de Moisés? ¿Para qué la ley?
Y podemos aquí una clase. ¿Cuántas clases podríamos estar dando y explicando? Pero Pablo ya lo hace en el propio mensaje a los Gálatas. Lo que pasa es que nos vamos a ir al capítulo 3. Y ahí os advierto que nos vamos a quedar un rato en el capítulo 3. Versículo 19, la primera parte. Pablo les pregunta, ¿para qué sirve la ley? En su escrito. Y os lo va a responder. Fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, a causa del pecado vino la ley para revelar el pecado. Es decir, hace un freno moral y una directriz también, sí, al derecho civil, para entender cómo tenemos que vivir y comportarnos entre nosotros, qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero al final, en el versículo 4, da la mayor clave de todas. Lo podéis leer. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que es una palabra que nos encontramos en la Reina Valera, que no entendemos ninguno. Por lo menos yo la primera vez que la escuché dije, ¿qué es un ayo? Le falta una letra a mi edición, no la entiendo. Es un tutor, un guía, un pedagogo para, y esta es la clave, ¿para qué vino la ley? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Por lo que Pablo ya te está explicando, no tenemos que dedicar ahora mucho tiempo en entender esto, porque Pablo lo hace sencillo. La ley estaba para mostrarnos cuál es nuestro estado espiritual de Génesis 3 y para mostrarnos lo que venía en Cristo. Para eso estaba la ley. Pablo lo explica de una forma sencilla. Podemos irnos incluso al tiempo de la Pascua, a Éxodo capítulo 12. ¿Para qué estaba la Pascua? La sangre del cordero puesta en los dinteles de las puertas, por donde el ángel de muerte no iba a pasar. No había muerte donde estuviese la sangre del cordero. ¿Está hablando de quién? ¿De quién está preparando, a quién está preparando al pueblo? Para la llegada de Cristo, para que cuando el pueblo viese la sangre en el madero derramada por una persona inocente, la gente recordase, esta es la verdadera Pascua, que Cristo ha muerto para solucionar mis pecados una vez para siempre. La ley estaba hecha para esto. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo, que la ley me está evidenciando que yo no soy capaz, de que las personas, por mucho que queramos, nunca vamos a cumplir con los requisitos y el estándar que Dios se merece. Que no podemos, porque es imposible. Génesis 3 está ahí. Somos imperfectos, somos incapaces, somos débiles en nuestra vida humana. Para esto vino Cristo. Este mensaje Dios se lo da a través de Moisés para el pueblo. A un pueblo, ¿cómo era el pueblo de Egipto? El pueblo de Dios en Egipto. Un pueblo que estaba ciertamente separado de Dios. Era un pueblo idólatra. Porque cuando Moisés se va al monte del Sinaí, ¿qué es lo primero que hacen? Se miran los relojes y dicen, oye, que está tardando mucho Moisés, y si le ha pasado algo, y si de pronto ha ido al otro lado y se ha ido, tenemos miedo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar un becerro con todo el oro que hemos tomado de Egipto y vamos a adorarle. Como si fuera Dios, vamos a adorarle. Porque era un pueblo idólatra, faltos de fe. ¿Cuántas veces les faltó fe en el desierto? ¿No? Hasta el punto de quejarse, hoy estaríamos mejor en Egipto. Tenemos que volver, venga, vámonos otra vez. Cuando fueron los espías a ver Canaán, ¿qué es lo que dijeron? Tierra de gigantes, no podemos hacer nada. Josué y Caleb diciendo, que sí podemos, que nos los comemos como el pan. Ellos que respondían, les tiraremos piedras, les vamos a matar, callaos, porque tenemos miedo, no tenemos fe. Eran personas ingratas, siempre quejándose, porque tengo calor, y ahora tengo sed, y ahora tengo hambre, y ahora quiero más comida, y ahora me la guardo cuando no me la tenía que guardar, y ahora no me gusta esto. Pueblo ingrato. Y finalmente un pueblo rebelde. Un pueblo rebelde. En un momento, Josué tuvo que poner un antes y un después. Cuando
entrando en Canaán, se puso delante del pueblo y dijo, palabras que vamos a recordar, vosotros haced lo que queráis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Determinaciones, ¿verdad? Ante un pueblo rebelde, ante un pueblo que simplemente estaba experimentando lo que había en su naturaleza. Romanos 3:23, Romanos 6:23. No hay justo ni aun uno. Nadie es justo delante de Dios. Por mucho que te esfuerces, no lo vais a ser. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado está por todos los lugares. Esto es lo que nos muestra la ley. Y luego, en el libro de Romanos, un poquito más adelante, capítulo 8, versículo 2, el mismo Pablo dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Esto es lo que hizo Cristo, porque nosotros estamos en esa ley de la muerte y del pecado. Génesis 3. Así que Pablo lo sigue explicando en el capítulo 3 de Gálatas. Ahora volvemos al texto bíblico. Dice en el versículo 22 y 23, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, en Nueva Versión Internacional. Todo el mundo es prisionero del pecado, dice la palabra. Pero antes que viniese la fe, sigo leyendo, estábamos confinados bajo la ley, confinados, entender el sentido de las palabras y el color que Pablo le da, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, en la ley estábamos presos en esa circunstancia. Y al final diremos, pero la ley entonces, ¿salva o no salva? ¿Salva o no salva la ley? Pues vamos a leer lo que Pablo nos cuenta. En el versículo 21, la última parte. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero es que no hay ninguna ley que nos vaya a dar esa justicia. Es que no hay, no existe. No la tenemos. Es decir, la ley no sirve para salvarte. Es lo que Pablo les quería decir a los Gálatas. Por eso en el segundo punto les va a explicar por qué era tan importante el versículo 4. Ha llegado el tiempo de Cristo. Y lo va a explicar de una forma muy sencilla. Primero, porque es una promesa para toda la humanidad. Recordamos Génesis 3:15, la simiente o la descendencia, como queramos traducirlo, la descendencia de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. La simiente, Génesis 3. El comienzo de la Biblia ya te lo está diciendo. Pero es que no se queda ahí, sino que cuando Dios le da el pacto a Abraham y se lo reafirma una y otra vez, y los tengo aquí anotados, 22:18, 26:4, 28:14, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la iglesia, de la tierra. En tu simiente. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Los versículos son muy claros. Dios le reafirma este pacto una y otra vez en todos los textos, y más que podríamos leer. Así que entonces entendemos que esto es el cumplimiento de la promesa. Vamos al versículo 16, los que tengáis la Biblia abierta, del capítulo 3 de Gálatas. Ahora bien, Pablo lo explica. A Abraham fueron hechas las promesas o pactos y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y Pablo lo va a explicar muy bien. Dice, y él habla y pone y abre comillas, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que en el versículo 19 lo va a explicar todo esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Volvemos otra vez. ¿Para qué sirve la ley? Si ya ha venido el cumplimiento de Cristo. Fue añadida a causa de las transgresiones, que lo hemos leído antes, y ahora viene la segunda parte que antes no la leí. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, que es Cristo. Esta
Es la promesa que Dios cumple. Es la hora del Mesías. Y cuando pensamos en la hora del Mesías, sí que recordamos en esos versículos de la Navidad, como Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Mensajes donde está el pacto de Dios. El tiempo se ha cumplido. Ya ha venido Cristo. La ley se ha cumplido. El pacto que Dios dio a Abraham antes que a la ley ya está aquí. La simiente ha llegado. Gálatas 3 del 14 al 15 habla de que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado del madero. Versículo 14. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, repito, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Así que todo se cumple en Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Y aunque ellos no lo podían ver como nosotros ahora, en toda la historia de Israel, cuando se hablaba de Abraham y de las promesas, unos pensaban en algo más nacional, en algo más racial, algo más político, pero Dios, ¿qué es lo que quería? Prepararles para la llegada del Mesías. Y no tenía que ver algo con la raza, o con la política, o con tu pasaporte. Tiene que ver con ser un hijo de la promesa, con la fe que nosotros tenemos en Él. Es mediante ese plan. Juan 6:34 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Cristo, sino la voluntad del que me envió. Esto es la voluntad y el método que Dios ha establecido para dar respuesta a la gente. Cuando tengamos un problema, ¿cuál va a ser el método que Dios ha establecido para darnos respuesta? Cristo. Cuando pasemos por un momento de dificultad, ¿a quién nos tenemos que aferrar? A la solución que es Cristo. Cuando yo me mire al espejo y vea que no soy capaz y que no puedo, ¿a quién tengo que mirar? A Cristo. Entonces, todo está en Cristo. Scott McKnight, que hablando sobre todo este texto en Gálatas, ¿qué es lo que dice? Dice, la ley era como si fuera una máquina de escribir. Lo explica de esta forma. Tú querías escribir un texto y antiguamente yo no, porque yo no soy tan, tan vintage, vamos a utilizar esa palabra, no decir viejo, ¿vale? Que otras personas, que cuando yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo escuchaba el tecleo de la máquina de escribir, tac, 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 y a veces escuchaba ring, tac, 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 tac. Todos los que hayáis escuchado lo tenéis en mente. Yo, los no tan vintage, no. Yo no lo, pero sí tengo el recuerdo de la máquina de escribir. Y yo me pongo ahora en el lugar de tener que escribir. Digo, sería horrible. Porque yo además yo me equivoco mucho. Quiero ir muy rápido, me equivoco. ¿Cómo vuelvo atrás? Había, sí, métodos, tipos, cosas, pero no, es muy difícil. Luego llegaron unas que eran un poco más sofisticadas. Recuerdo que había una ruleta que hacía ra, ra, ra y movías las páginas a donde querías. Yo te digo, es una tortura para mí ahora tener que volver a eso. Pero también me acuerdo cuando llegó el ordenador a casa, con su Windows, con su Word, con su forma de escribir, y ahí decías, esto es una maravilla, esto es perfecto, pero a mí también me costaría. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero Internet, ahora yo quiero tener pantallas divididas, ahora yo quiero tener dos pantallas, con los textos bíblicos o con el texto bíblico en 4 o 5 columnas en diferentes versiones, mi esta para escribir el mensaje, mi Biblia al lado, ¿no? ¿Cómo voy a volver a lo de antes? Pues este hombre dice que la ley era esa máquina de escribir rudimentaria que se acaba convirtiendo en algo mucho mayor de lo que quería ser esa máquina de escribir, que es un ordenador completo con tu internet, con tu incluso inteligencia artificial, algo que sobrepasa ya nuestra capacidad y nuestro entendimiento, que es la obra de Cristo. Y Cristo viene a cumplir todo lo que prometía ser la máquina de escribir y mucho más en este sentido. Y todo se cumple en Cristo. En el tercer punto, es la obra de la simiente.
¿Cómo podemos disfrutar de esta obra? ¿Cómo podemos recibir esta bendición tan grande? Es muy fácil, para todo el que cree. Esto es gracia. Todo el que cree tiene el derecho de ser un hijo de Dios. Juan 1:12. Así que Pablo lo explica de otra forma. Gálatas 3:22, la segunda parte del versículo. Para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se conceda a los que creen. Creen, no obran, no consiguen, no llegan, no alcanzan. No, no, no. Creer, fe, es la respuesta. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, no estamos bajo la guía, no estamos bajo la ley que te llevaba a Cristo, porque ya ha llegado Cristo. Yo ya no estoy bajo la máquina de escribir, yo ya tengo mi portátil. Yo ya tengo esa respuesta. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo por la fe. Así que, ¿cuál es la bendición para esta iglesia? Pues que, versículo 28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. En Cristo todos somos uno. Y las diferencias que antes podían ser importantes en aquel tiempo y las que creemos que pueden ser importantes ahora, no lo son porque somos uno en Cristo. Y la fe en Cristo nos hace hijos iguales delante de Dios. Y estas palabras nos recuerdan a Colosenses 3:11, cuando dice que en esta nueva naturaleza, por supuesto en Cristo, ya no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Me gusta mucho esa forma en la que Pablo lo dice. Cristo lo es todo. ¿Qué quiere decir? Que fuera de Cristo no hay nada. Por lo tanto, encontramos toda la respuesta en Él. Así que llegamos a la conclusión de que la obra de Cristo es una obra completa. Versículo 24 del capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este es el resultado. Solamente en Cristo. Los judaizantes, que eran aquellos que iban predicando y querían volver a los cristianos otra vez a rudimentos de la ley, pensaban que la fe era perfeccionada por la observancia de la ley, por mantener la ley. Pero Pablo les dice que el tiempo de la ley ha terminado. Se acabó. El tiempo ahora es el de Cristo. Porque ya no somos hijos del que guía, del tutor del niño. Nosotros ya somos hijos de Dios completamente. Versículos 25 y 26. Venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Así que hablo en todos estos versículos y más de alrededor, lo que está hablando es que al principio había un problema que era Génesis 3, que Dios da un pacto a Abraham en el cual el Cristo iba a llegar para ser luz a todas las naciones. Luego hay una ley que nos muestra cuál era nuestro estado, que el mundo está como está, porque yo no puedo hacer estas cosas. Y estaba ya preparándonos para llegar a Cristo y nos hablaba de una herencia a la cual llegaría en ese día, en el tiempo del cumplimiento. Y cuando llegase el tiempo del cumplimiento, que llegó hace 2000 años, recibiríamos esa herencia. Hasta el día de hoy, donde nos mantenemos disfrutando de ella, herederos de la promesa. 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que, como dice Efesios 1:10, dice que de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas se reúnen en Cristo. Todo va a acabar y todo empieza ahí. Por mi debilidad,
por mi incapacidad, pero más allá de eso, por la promesa que Dios nos ha dado de que toda respuesta, toda obra, Dios la iba a hacer a través de ello. Así que ahí es donde vamos a empezar con la analogía. Tranquilos que esto no era la introducción. Pero sí, todo lo que hemos estado viendo nos lleva a entender lo que hemos leído al principio. Gálatas 4, del 1 al 7. Primero, somos herederos de la obra del reino de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hasta que no llega el tiempo donde llega la edad acordada, no somos herederos, no tenemos nada. Eso es lo que pasa muchas veces. Yo el otro día eh, vi un pequeño vídeo en Instagram donde sale un actor muy famoso que es Ben Affleck, todos lo conocemos, y si no lo podéis buscar porque lo vais a identificar. Y está en una especie como de mercado de zapatillas que se han puesto muy de moda, las deportivas, marcas, Nike, viejas, y venden, compran, hay ediciones muy raras. Y ya estaba el hijo y decía, papá, quiero esas zapatillas. Y preguntan, ¿cuánto cuestan? No sé cuántos miles de dólares le dijeron. Y el padre le dijo, pues no, vamos a por otras. Y él lo explica, porque hay un vídeo y luego él lo explicó en una entrevista a raíz de ese vídeo. Y dice, y el niño le decía, pero papá, tú tienes mucho dinero. Es un actor de Hollywood, tiene millones para aburrir. Tienes mucho dinero. Y dice, sí, es verdad, lo tengo yo, tú no. Así que tú tienes que aprender a ganarte tu dinero y comprarte las zapatillas que te dé la gana con el tuyo. Yo mira qué buen valor. ¿Qué quiere decir? No vas a recibir mi herencia hasta que llegue el tiempo. Y cuando llegue el tiempo, tú recibirás la herencia. Hasta entonces no tenemos nada. Pero viéndolo desde el lado contrario, volvemos acá al versículo 4. El tiempo de cumplimiento llegó y la herencia la hemos recibido. Y ahora es como si vivimos con millones de euros en el banco y no utilizamos ninguno. ¿Esto no habéis visto a gente que vive así? Sobre todo ya le pasa a la gente muy mayor. Es como que ya le da pereza y no gasto. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado a no gastar y a guardar. Y una frase dentro del mundo de la economía que se ha seguido repitiendo y es que si tú cuando te mueras tienes un euro en el banco es que algo has hecho mal. ¿Qué está diciendo? Disfruta de lo que tienes. A veces vivimos con tanto miedo y tanta inseguridad y pensamos tanto en el futuro que acabamos muriendo y no hemos disfrutado de nada. Y teniendo una herencia y teniendo una bendición enorme, que es Cristo y la obra del Evangelio en nuestra vida, a veces la dejamos ahí guardadita y nos dedicamos a otras cosas y perdemos la bendición. Y esto es un problema. Pablo les está diciendo, es que ya sois herederos de la obra de Cristo, disfrutad. Es por lo que Pablo se rasga las vestiduras, no por no seguir una corriente teológica perfecta, sino porque más allá de eso, los Gálatas estaban perdiendo el disfrutar del Evangelio. Estaban perdiendo disfrutar de Cristo, estaban perdiendo disfrutar del mensaje de salvación, de libertad, de liberación y de esperanza. Y estaban otra vez rígidos y enfadados y ahí con la ley tenemos que hacer esto. Y él dice, volved otra vez al Evangelio y disfrutad de lo que tenéis. Que además esta herencia no se acaba, no se gasta, es infinita. Por mucho que hagamos, no se va a perder la bendición en nuestra vida. El pueblo atado por la ley, como dicen los primeros versículos, tienen, ay, la esperanza del Mesías. Pero si ya ha venido el Mesías, ¿qué quieren más? Si ya está aquí, ¿por qué no disfrutas del poder y del mensaje del Evangelio? Viviendo en los rudimentos del mundo como antes, en la vieja ley judía, como pueden ellos interpretar, y os estáis perdiendo ya la respuesta y el poder absoluto de Cristo en vuestra vida. Tontos, Gálatas. Ahora entendemos por qué Pablo les dice tontos, porque no estaban entendiendo el Evangelio. Pero es que, versículo 4, ya ha venido el cumplimiento del tiempo, en el que Cristo iba a venir a nuestra vida. Iba a restaurarlo completamente todo. La simiente profetizada, la descendencia profetizada, la esperanza resuelta. Es el tiempo de recoger el fruto del mensaje del Evangelio en el campo. ¿Para qué? Para redimirnos y darnos herencia. Versículos 5 y 6, donde los principios del mundo, la ley ya estaba resuelta. Ya está resuelto, ya tenemos a Emmanuel con nosotros.
Incluso llega a decir que Dios envía el Espíritu que habla en nuestro corazón clamando, Abba Padre. ¿Por qué dice Abba Padre? Que ya soy hijo de Dios. Porque yo ya soy heredero de la promesa por la fe en Cristo. Porque Dios, siendo mi Padre, me llama hijo, ¿y yo cómo le llamo? Padre. Entonces, dice, si Dios es vuestro Padre, disfruta de Él a través de Cristo. Pero no lo disfruta, sigue poniendo un muro. En este caso sí es la ley, pero en nuestro caso, ¿cuál es? El trabajo. Hay que hacer muchas cosas, las enfermedades, los problemas, las circunstancias. Y nos olvidamos de Cristo ya está. De que Cristo ha venido, ha pisado la cabeza de la serpiente y de que yo ya tengo toda una herencia infinita que disfrutar. Y teniendo una herencia infinita, yo me paro en cosas pequeñas, que a veces parecen grandes, en momentos nos asustan, pero comparado con la infinitud de Dios y con todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida, no es nada. Así que como hemos dicho antes, ¿no está todo resuelto en Cristo? ¿No Cristo es la respuesta para todo? Entonces, ¿por qué nosotros no disfrutamos de estas bendiciones? Ya no somos esclavos, somos hijos que disfrutamos de la herencia, todo por medio de Cristo. Así que para terminar, vamos a dejar tres ideas. La primera, Gálatas 4 del 8 al 9. Dice el apóstol Pablo, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los que os queréis volver a esclavizar? En primer lugar, en la conclusión, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. No des pasos. No te vuelvas a acomodar a lo viejo. Disfruta de lo que Dios te da. Y no te conformes. No te conformes con lo que tienes. Busca más de Dios. Cuando te quedes sin dinero en casa y no tengas, aunque ahora manejamos tarjeta, pero imaginad, no tienes billete, no tienes moneda, no tienes nada, ¿qué haces? Ve al banco a sacar más, que hay infinito en el banco. Cuando veas que te falta el aliento, que estás en una dificultad o que simplemente estás bien, busca más. Quiero seguir avanzando, quiero seguir yendo al frente. Pero eso sí, nunca vuelvas atrás porque no hay respuesta en lo que has dejado atrás. No hay nada que pueda darte nada. En segundo lugar, versículo 15 del capítulo 4. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Qué está diciendo? Que cuando ellos recibieron el mensaje de Cristo, experimentaron una satisfacción completa. Se sintieron satisfechos, como cuando estos días de comer hemos dicho, ya, no me cabe más comida. Es decir, ya estoy lleno, lo tengo todo, no necesito nada. Pues es la misma satisfacción que experimentaban los Gálatas y que Pablo les dice, ¿recordabais cuando llegó el mensaje de Cristo y sentíais que eso era lo que necesitabais y que estabais llenos? Hasta el punto de que si hubiese necesitado Pablo un ojo, se lo hubiesen sacado para dárselo. Fijaos cuál es la analogía, lo bruto que era Pablo, pero así lo explicaba, la pasión que tenían por Cristo. Pero volvemos al principio, ¿dónde está eso? Porque Pablo estaba viendo que ya no había. No había ni satisfacción, ni había pasión por Cristo, porque habían perdido el mensaje del Evangelio. Así que en segundo lugar, no perdáis la pasión por el Evangelio. No perdáis ese amor por Cristo. Y si sentís que se enfría, ¿qué hacéis? Pasad tiempo con Él. Tiempo, tiempo, y dale tanto tiempo que sea necesario. Como cuando ves que algo no funciona, ¿qué haces? Le dedico tiempo a mi esposa, a mi esposo, mis hijos, mis amistades, que tiempo de calidad, no tiempo por estar. La oración de antes de comer no sirve, ¿vale? Esa no sirve, esa no cuenta. Tiempo de calidad. Y en tercer lugar,
Seguid testificando a Cristo. Seguid predicando el nombre de Cristo. No prediquéis ni religión, ni iglesia, ni ley. Predicad a Cristo. Primero, Primera de Juan 4:14. Dice el apóstol, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y Salvador del mundo. Porque nosotros hemos visto y testificamos lo que hemos experimentado, que Cristo ha venido a la tierra. Yo no soy como Juan, que lo vi y estuve con él, lo pude abrazar. Yo no hice eso. Pero sí que yo he experimentado en mi vida que Jesús es el Cristo. Y como todos lo hemos experimentado, todos podemos predicar, hemos vivido. No únicamente nuestro testimonio, sino hemos vivido a Cristo. Predicamos a Cristo, el mensaje de Cristo. En segundo lugar, porque es una obra de gracia, no de excelencia, la aplicación del Evangelio. Versículos 13 y 14 de Gálatas 4. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que Pablo estaba predicando el Evangelio a los Gálatas, estaba enfermo, tenía un problema físico. Que muchos judíos dirían, uy, si está enfermo, tiene ese problema, será porque algo mal habrá hecho, será un castigo de Dios. Pero ellos no vieron eso, vieron a una persona enferma que les estaba predicando el Evangelio y Dios obró a pesar y mediante esa enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera era el mejor Pablo, el Pablo más inteligente, más capaz, más fuerte, más decidido. No, no, era un Pablo enfermo. Pero aún así, Dios obra con su gracia y su palabra tiene cumplimiento en el campo. Así que, si estáis enfermos y no queréis predicar, pues bueno, estáis enfermos. Pero no penséis que la predicación tiene que ser por excelencia humana, sino que al final es una cuestión de gracia, donde nosotros haremos lo mejor que podamos y aprenderemos a predicar mejor. Pero al final tenemos que entender que es Dios quien hace la obra. Así que seguid predicando el Evangelio mediante la gracia de Dios. Y seguid predicando porque ha llegado el tiempo del evangelismo. Y el apóstol Pablo a Timoteo lo explica de una forma muy sencilla. 1 Timoteo 2, 6 al 7, dice, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe. Así que ha llegado el tiempo que, al igual que Pablo, Dios nos levante como aquellos que predicamos el mensaje de Cristo. Aquellos que seamos heraldos y apóstoles. Heraldos eran los que se levantaban y hablaban por el rey y le representaban. ¿Y apóstol qué quiere decir? Un enviado. Quiere decir enviado. Es una traducción. Es decir, nosotros somos representantes y enviados donde estamos para predicar el Evangelio. Me da igual el lugar que sea, me da igual el dónde estéis, dónde trabajéis, quién sea vuestra familia, me da igual. Ese es el lugar donde Dios os ha puesto, para poder transmitir el mensaje de Cristo. Y en ese tiempo de Navidad, aunque ya estemos terminando, es el tiempo perfecto para predicar. Y aquí en España, que vamos el lunes por la noche, vendrán los reyes a entregar los regalos a Jesús, nosotros podremos utilizar eso para predicar y de decir que el verdadero regalo de la Navidad, ¿cuál es? Es Cristo, que nos ha hecho herederos de la promesa del reino de Dios. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis esa iglesia que disfruta del mensaje del Evangelio con pasión, con esa sensación de plenitud, de entendiendo que todo está en Cristo y ya tenemos a Cristo y que sigamos hacia adelante. No miremos atrás, no nos dejemos engañar por lo que otros nos vayan a decir, sino que a través de la palabra nos demos cuenta de que no solamente somos enviados al campo, sino que al ser una obra de gracia, podemos hacer esa labor y la haremos conforme pongamos nuestro corazón en esa dirección. Así que vamos a orar y a terminar y a pedirle a Dios que nos dé otra vez esa pasión por el Evangelio, dejando atrás lo viejo
y disfrutando de la herencia prometida en Cristo, la cual hemos recibido por fe. Gracias, Padre, porque no es una cuestión de poder, de capacidad, de fuerza, de sabiduría, de ser o no ser. No es llegar a un estándar, es tener fe en Cristo. Es creer que esa promesa que tú le diste a Abraham es una promesa que tú has cumplido. De que ahora nosotros, a través de tu simiente, de Cristo, es que somos luz a las naciones. Y somos luz porque llevamos el mensaje de Cristo. Somos luz porque en este tiempo de oscuridad en el mundo, en este tiempo de incertidumbre, de guerras, de movimientos políticos, de dificultades, tu Padre sigues llevando esta luz a todos los lugares y lo haces a través de nosotros, mediante la predicación del Evangelio. Padre, que no demos marcha atrás y volvamos a antiguos rudimentos de nuestra vida y del mundo, sino que vayamos a vivir y experimentar más y más la obra del Evangelio de Cristo. Y que podamos llegar a decir, como el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, todos somos uno en Cristo. Cristo lo es absolutamente todo. No solamente es necesario, sino que lo es todo y es suficiente para nuestra vida. Padre, ayúdanos a ser conscientes de la herencia que tenemos en ti y a disfrutarla y utilizarla en nuestro campo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.